Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Y en este día martes 15 de junio del año 2021 vamos a seguir con esta breve iniciación al estudio del Nuevo Testamento. Y hoy nos toca el libro de Hechos. Acuérdense, es una iniciación nada más para producir un hambre espiritual en ustedes para que puedan empezar a ahondar un poco más. Entonces, es conocido este como el libro de Hechos. Algunos lo conocen como el libro de Hechos de los apóstoles, perdón. Yo no me acuerdo si hace años, no me acuerdo, fue hace unos años atrás, había hecho unas introducciones de esto en otro canal que me hackearon. Y le había puesto que no me acuerdo, creo que el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, algo así. Y es un poco de lo que creo que este libro, aunque no fue añadido, vamos a decir, en el canon, creo que hasta el siglo segundo más o menos. Este libro, amado, no muestra todos los hechos de los apóstoles acá. Es más, muchos coincidimos que esto que no es sería el libro de los apóstoles, sino podríamos decir que el libro del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo como obra por medio de hombres. Y esos dos hombres principales que aparecen ahí, al principio ustedes saben quién es. Por supuesto que es Pedro, ahí cuando recibe el Espíritu Santo. Y después, creo que en el capítulo 9 entraría el apóstol que sería Pablo, antes era Saulo. Entonces creemos que es así, que serían los hechos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia primitiva. ¿Cómo se inicia esta iglesia? Si no entienden nada de lo que voy a decir, es un desarrollo del nacimiento y el crecimiento del cristianismo más o menos en unos 30 años. Esto ustedes que tienen ahí en su Biblia es más o menos lo que es 30 años. Ustedes quizás que están escuchando por ahí tienen 20, 25, 30, 34. Bueno, casi su vida, un poco más, es lo que está narrando acá la vida de Pedro, lo que está especialmente del apóstol Pablo. Toda una vida viviendo para Cristo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo utilizó a estos hombres y vemos este progreso de esta iglesia triunfante ante el mundo, las oposiciones, y la iglesia que no era perfecta, pero aún así la iglesia venía triunfante y avanzando en este mundo que es caído. Y eso vemos un poco en este libro, podríamos decir. Y ustedes saben que este libro fue escrito por Lucas, porque está Lucas después de la continuación, que sería esto, ¿no? Y más o menos creemos que en la época fue en el año 65, más o menos así. Y él nos muestra un panorama histórico de lo que es este progreso de la iglesia. Entonces, teniendo en mente eso, cuando vayan a leer, van a tener en cuenta eso, el nacimiento, crecimiento del cristianismo y de la iglesia primitiva, donde vemos todo ese contexto de las fundaciones de diferentes iglesias ahí. Entonces es importante que entendamos, cuando usted lee una epístola de Pablo, no sé si lo ha leído, y dice, o a Efesios, que está en Efesios, usted va a Hechos y se da cuenta la historia como surgió. Cuando estaba Pablo leyendo alguna epístola, o cuando leemos alguna epístola de Pablo, miramos hacia atrás y podemos ver un poco cómo se fundaron esa iglesia. Entonces nos sirve un poco al contexto histórico, de verdad, cómo surgieron estas iglesias ahí. Ahora, sabemos que estas iglesias, aunque fueron fundadas por hombres, por supuesto el medio que Dios utilizó, ¿cuál es? Y ustedes saben, el mismo que usamos nosotros hoy. Es la predicación, el mismo evangelio, y es el poder de Dios. Así se inició, no había pragmatismo religioso. Vamos con Pablo y con Pedro a hacer una campaña con los bombos y vamos no existía eso, nada. Era la prédica y el Espíritu Santo. Era lo que así se iniciaron las iglesias, amados. Era buscando la oración, la dirección, la voluntad de Dios, ¿sí? Y así es como el Señor iba añadiendo lo que Él iba salvando. No iba siendo añadido por estratagemas de hombre o pragmatismo de hombres. No, estaban los que el Señor iba a salvar. Y así se inicia, vamos a decir, vamos a decir, este crecimiento de las iglesias. Ahora quiero que entiendan algo. No me da 17 minutos, porque tengo solamente 17 minutos para hablar, para explicar todo esto. Pero aunque la iglesia nació, no era perfecta. Es como con un chico, empieza a crecer, usted ve como un cristiano, usted lo ve y sigue con algunos pecados durante un tiempo, durante unos años,
hasta alcanzar una madurez, tanto el cristiano como el cristiano. Si usted ya es grande, usted dice, ¿hasta cuándo va a seguir siempre? Y nunca crece, nunca madura, siempre lo mismo. Bueno, las iglesias primitivas, ustedes van a ver que tenían sus problemas. No eran perfectas, habían pecados dentro de ellos, así se inició. Y en casi ninguna era, vamos a decir, perfecta. Había contiendas, celos, diferencia, había, ¿cómo podría decir? Había, eran mezquinos, no le querían dar, cosas así. Había muchas discrepancias, eh, muchas luchas contra el judaísmo, todo eso, vamos a decir, frenaban y estropeaban el crecimiento de la iglesia. Lo que vemos en el día de hoy, muchos que no crecen, no maduran, en vez de ayudar a la iglesia a crecer, estorban dentro de la iglesia. Bueno, así pasaba en el principio, mucho de eso. ¿Por qué? Porque estaban creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pero eso no significaba que la iglesia seguía avanzando y seguía avanzando. Nosotros somos un resultado de eso, de que la iglesia siguió avanzando. Entonces es importante, no podemos, acuérdense, esto que voy a decir, escucha, es importante, es muy importante. Esto que vemos acá es un libro histórico. Aunque hay doctrina, escuche, no podemos ir a tomar todo como un modelo de enseñanza doctrinal, todo lo que aparece ahí. No sé, ejemplo, lo apedrearon a Esteban, otras cosas. No, era algo que estaba sucediendo. Aunque podemos sacar doctrina, no es como las epístolas de Pablo o otras cosas, ¿sí? Eso es importante de entender. ¿Por qué me dirá esto? Bueno, porque en Hechos 2, ustedes saben que está Pedro ahí, y ¿qué sucedía? Bajó el Espíritu Santo, en el día de hoy dice, no, en el libro de Hechos, la iglesia nuestra se llama Hechos, todo porque bajó el Espíritu. No lo podemos tomar como una doctrina. Sucedió en un momento, ahí, para una situación, ciertas personas, y el Espíritu bajó para predicar el Evangelio. No para decir, ya barra, cándara, todas esas cosas, sino no bajó para eso. Bajó en lenguajes que entendible, cada uno entendía en su idioma. ¿Cómo le podemos entender nuestro idioma? ¿Se da cuenta? Entonces no se puede tomar modelo ahora como ir para ir ahí, para sacar como doctrina para el día de hoy. Sucedió históricamente en un momento, el Espíritu Santo. Entonces de ahí podemos desprender muchas cosas. No podemos tomar el modelo del dinero de las iglesias, que todos vendían todos, cada uno y todo. Aunque es muy lindo, suena eso, ya lo hablamos muchas veces, no me da tiempo de hablar de la mayordomía cristiana. Pero no podemos tomar todo lo que sucedió ahí en la historia, en el inicio de esa iglesia, o lo que había entre los judíos y los gentiles. Yo no voy a mostrar, vamos a decir, todo el comienzo de ahí porque es largo. A mí no me daría tiempo de explicar desde el principio y el comienzo de la iglesia cristiana, la iglesia en Jerusalén, la persecución en Jerusalén, las conversiones de Pablo, porque no terminaría más. ¿Sí? Yo me voy a hacer a grandes rasgos. Es muy largo de explicar todo detalladamente lo que sucede. El ministerio de Pablo, el primer viaje misionero, el concilio de Jerusalén, todas esas cosas podría estar hablando. Yo voy a hacer un pequeño resumen sobre la historia de esto, que ya estuvimos viendo ahora, que hace unos 8 minutos 30 segundos que vengo hablando. ¿Qué es esto? Que es una historia sobre este origen y cómo se extendió la iglesia cristiana. Ahora, ¿cómo se logró? Bueno, ya lo dijimos, por la predicación de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Fuera de eso, amado, no existe. Si está en una iglesia, vamos a hacer esto y aquello, vamos a hacer unas empanadas para que la gente... No, amado, eso no funciona. Va a venir gente por la carne. ¿Qué le parece si hacemos un show? No es eso. Palabra de Dios, predicación, confrontación al pecador con la ley y el evangelio de la gracia, en perdón, pecado en Cristo. Nada más. Y el Espíritu Santo salvará a quien quiera. Si salvó a uno, gloria a Dios. Si salvó a Dios, gloria a Dios. Si vinieron más, también. No hay acá, así era la iglesia en el principio, ese es el modelo que debemos copiar. Lo que pasa es que ellos ven, fueron convertidos 5.000, fueron convertidos 3.000, sí, porque esa gente, amado, estaba esperando eso. Había una promesa, ellos venían de eso. Hoy en el día de hoy vivimos en otra época aunque la gente no nació. Imagínense que usted nazca y con una promesa que va a venir un Mesías y usted ya siempre, ¿vio? ¿Vio como esa película de Terminator, no sé, la 1, la 2, me acuerdo que había una promesa que iba a venir, no sé qué, de Sarah Connor y no sé qué otro. Bueno, y ellos crecían, ese chico Connor crecía con una mente que ya venía el fin del mundo, ya tenía eso, se entrenaba para eso. El judío estaba esperando también eso. Entonces cuando llega la promesa, entran.
Por eso venían 3.000, 5.000, pero no podemos agarrar eso para decir, no, ganar 3.000 en esta campaña para el Señor. No, no funciona así. Verdadero evangelio, ley y gracia, predicar a la persona, y si se convierte, se convierte. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué muchos de esta gente de acá, estos líderes nuevos, van ahí y dicen, mirá todo lo que se volvieron? Sí, porque en esa época estaba así culturalmente, no me da tiempo de ahondar más. Voy a salir de ese tema, cierro la puerta y avanzo a otra cosa. Así entonces empieza este libro, y miren, me quedan solamente menos de 7 minutos, así que no me va a dar mucho tiempo de hablar. Pero en Hechos 2 empieza, voy a ir a grandes rasgos, relata la vida, vamos a decir, el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ustedes saben, muchos hablan en lengua para predicar. ¿Un propósito cuál era? Predicar el Evangelio. Eso es lo que se llamarlo a que se arrepintieran de sus pecados para que haya que, dice, perdón de pecados. Después Pedro dice, arrepentidos de vuestros pecados. Después los problemas de Ananías y Zafira, que no es porque no quisieron, creo que esas personas quisieron diezmar y el Espíritu Santo los mata. La idea es que estaban mintiendo a la iglesia. Fíjese cómo se movía el espíritu ahí, la gravedad del pecado los mató a los dos. Pero no era porque no dieron dinero, era porque habían ocultado, esa es la idea. Así que, disculpe que lo hablo así a grandes rasgos porque no me da tiempo, 28 capítulos de hablar. En el capítulo 7 usted sabe la tragedia muerte de ese hombre varón que no tuvo temor de morir y enfrentarse a la muerte por el martirio que fue Esteban, ese joven Esteban que muere apedreado, confrontando a estos líderes religiosos, diciendo que eran solamente religiosos de bocas nada más, y así muere. Capítulo 9, ustedes saben la gran conversión del perseguidor a ser perseguido. ¿Quién es? Bueno, Saulo de Tarso pasa a ser el apóstol Pablo. Y ahí empieza aquel enemigo del Evangelio a ser que el amigo del Evangelio y de los cristianos, a dar su vida, y de ahí en adelante da su vida, y cada aliento que él tiene termina, ustedes saben cómo él termina. Para mí fue un modelo, entre John Bunyan y Pablo fueron modelos de hombres que los vi en el espíritu, cómo dieron su vida, cada aliento. Él no tenía, dice, usted que dice, tengo 5 minutos para mí, estaba en la cárcel, estoy en la cárcel, voy a escribir a los filipenses, estoy en la cárcel, voy a escribir a los Efesios, estoy en la cárcel, voy a escribir a Colosenses, estoy en la cárcel, creo que dijo que la última fue a Filemón o algo así. Estoy por morir, no importa. Segunda de Timoteo. Timoteo, estoy acá a punto de entregar, acuérdate de... ¿Se da cuenta? Hombre lleno del Espíritu Santo, del verdadero Espíritu Santo, no de estas cosas raras que ustedes ven acá. Que daban la vida para cada uno que ellos tenían, de darle instrucciones para que crezcan. Buscaban eso. Y ustedes ven que con Pablo empieza ¿qué? Bueno, ya se empieza a entender ese, vamos a decir, el expreso que, ¿cómo puedo explicarle? El mandamiento que Cristo le había dado que predicara a los gentiles. Aunque ellos no lo tenían bien en claro, al final, ellos no lo tenían bien en claro, después empieza creo que con Pedro, ¿se acuerda que le dice, ¿cómo voy a comer estas cosas? El Señor le dice que no llame impuro lo que había él purificado. Bueno, de ahí lo manda a la casa de un vamos a decir, de uno que era, no me acuerdo, creo que en Hechos 10, a causa de tiempo no me da tiempo de estar buscándolo. Pero empieza uno de los convertidos ahí, vamos a decir, al Cornelio, creo que era Cornelio que estaba orando. Y de ahí empieza, pero el verdadero avance, amado, empieza en Antioquía. Ahí es donde se empieza a dar el verdadero avance, se predica el evangelio a los griegos, a los gentiles, y ahí empieza a moverse como centro misionero, empiezan a salir los 2 primeros viajes misioneros en Hechos 13, empieza Pablo y no me acuerdo que el otro, no me acuerdo si es Bernabé, no me lo acuerdo bien. Pero ahí empieza a relatarse un poco más, empieza a moverse más ese viaje, ese evangelio hacia todas las naciones, empiezan ahí, ellos van y vienen, y en el capítulo 15 ustedes saben, lamentablemente no me queda mucho tiempo, pero empieza el primer concilio, podríamos decir, deben judaizarse, deben hacer esto, porque para convertirse a nosotros, en el mismo día de hoy también debes recibir el Espíritu Santo, si no haces esto o aquello no vas a pertenecer. La misma controversia empezó así. Ustedes saben, llegan a un acuerdo entre Pedro y no me acuerdo que el otro, no sé si Pablo, y se soluciona. Tiene que aceptar ciertas cosas, pero no para salvación, sino para que haya una paz entre judíos y gentiles nada más, abrazando el mismo evangelio, ¿sí? Y después en Hechos 15 en adelante empieza el segundo y el tercer viaje misionero, ustedes saben, empiezan a predicar
por todos lados. Bueno, Pablo después ya, cuando él viene, él es puesto preso, ¿se acuerda? Yo lo estoy dando a grandes rasgos, amados, no me da tiempo. Y él en lo último de su vida lo llevan a Jerusalén, ¿se acuerda? Él le predica a Félix sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. No le dijo aceptá a Jesús en tu corazón. No, hay un juicio, Félix. Arrepentite de tus pecados. Hay un juicio venidero que viene sobre tu vida. Eso era un hombre lleno de Espíritu Santo. No, esto Jesús te ama. Tiene un plan maravilloso para ti. Eso no existía, amado. Así se predicaba. Y así aprendí yo a predicar. Leyendo mi Biblia, que decía eso. Y el libro termina con un apóstol amado que no tenía casa y no tenía nada, estaba preso. Y el libro, si ustedes lo leen, dice que él estaba a lo último. Si usted abre su Biblia en Hechos 28 y van a encontrar a un hombre que estaba preso ahí, y dice y que él enseñaba el Evangelio todos los días, decía ahí, ¿sabe? Dice ahí, y Pablo permaneció, termina así el libro de Hechos, permaneció 2 años entero en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así terminó su vida, esperando la muerte, dice. Y en Hechos 26, que me acuerdo cuando primera vez salí a predicar acá hace muchísimos años, predicaba este texto en un tratadito, que decía Hechos 26:7, librándote a tu pueblo y a los gentiles a quien ahora te envío, para que abran tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás de Dios, para que reciban por fe en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. No podría dar nunca estos 28 capítulos, pero había un mensaje que dar, salvación en Cristo Jesús, y esto era el verdadero evangelio y era el poder del Espíritu Santo que acompañaba. Y Dios salvaba a los que quería. Así se inició esa iglesia, amados. Que tengan un bonito día y nos vemos mañana con otra epístola.